total sumamos 20 pueblos indígenas en el Paraguay, con más de 500 comunidades indígenas o aldeas o pequeños pueblitos, asentamientos, como queramos llamarlo. De esto más o menos están la mitad en la región oriental y mitad en el Chaco. Y la sequía es muy fuerte. Según nuestros ancianos, el lluvia viene del monte. El monte trae la lluvia. Y está desapareciendo el monte y también los cauces, del cauce de Pilcomayo. Entonces ya no llega más la lluvia. Así se mata la naturaleza. Son los troncos ya. Lo mejor va a morir porque cuántas heridas tiene. Y así montones, así miles. Ya. Entonces, ¿qué animal va a quedar más? Nadie, nada. Y ese es puro nuestra realidad que vivimos, que siente nuestro corazón, que se está destruyendo. No son los indígenas, vamos a decir los latinos, los menonitas. Porque ese es nuestro supermercado. ¿Y cómo va a quedar más? Por ejemplo, este yuyo, ese caraguatá, ese es un elemento muy importante porque cuando vos tienes sed, ese tiene agua. Y va a tener agua. Entonces no va a tener más, porque ahí sale. Si vos tienes sed, cortar y juntar. El mundo indígena, como característica general, tiene eso, ser parte de la naturaleza y tener un respeto profundo por la naturaleza. En la mitología, casi toda la mitología, los seres animales y los seres vegetales, en fin, todos los seres del universo, antiguamente, en los primeros tiempos primigenios, cuando todavía no era la historia, dicen ellos, eran personas. Entonces eso explica cómo el indígena tiene un respeto profundo por los animales, porque eran personas, por el agua, por los peces, por el aire, el fuego, la estrella, entonces la tierra, porque eran personas. Entonces, siendo personas que después de alguna manera han evolucionado, se han transformado, pero conservan un espíritu. De ahí el animismo de los pueblos indígenas, que les salva de ser destructores. Y según nuestro abuelo, nuestro antepasado, ese monte es una naturaleza como ser humano. Y cuando se echa todo, entonces el monte llora también. Llora y viene por ejemplo, se dice viene el niño, la niña. eh, y esa consecuencia es el ser humano está matando al dueño de la agua y dueño de la naturaleza, porque yo a cualquiera digo,
Solamente los indígenas tienen monte todavía. Después buscar los ganaderos si tienen monte. Para nosotros quizá occidental es difícil de entender porque seguimos otra filosofía, otros esquemas mentales, pero para ellos todo tan espontáneo, tan lógico. Entonces esa relación con la naturaleza le permite también y a la vez integrarse y a la vez establecer una utilización sustentable de los recursos que la naturaleza ofrece. Y aquí otra gran característica de los pueblos indígenas en general, hablamos de todo el chaqueño, pero también de todos los de este continente, que su utilización de los recursos es sumamente respetuosa. Son todos remedios. Para atajar sangre también, si mujer demasiado sale sangre. El remedio yuyo hay mucho, pero poco se usa ya ahora, porque para usar hay que tener permanente control. Antes de llegar muy grave la enfermedad hay que usarlo, porque no alcanza cuando es demasiado enfermo ya. Otro, hierba de lucero, cuando tiene diarrea. Casi siempre la gente que no está con el mundo indígena piensa lo siguiente, que los indígenas siguen siendo lo que eran hace 20 años, si eran hace 100 años, que no tienen derecho a cambiar, que no deben cambiar, que deben seguir viviendo en la selva, vestido con su pluma, con su maraca, con su estilo de vida, mientras que el tema del cambio cultural es una exigencia de los seres humanos. Quien no se cambia, quien no cambia, quien no se transforma está perdido. May siksoka lentanyam asigmuyin ekekwisik magnatamka may siksoka kuyakip konma ekatep sa atin kesi kapim natin Jesucristo sa minyapa. Amen. Esa es la foto, el primer misionero de esa comunidad. Los indígenas no quieren saber nada, solamente practicando la cultura.
Y por eso con ese misionero viene para trabajar y enseñar la parte de la Biblia como cristianismo. Y nosotros recibimos las cosas nuevas como religiosas. Ese es el problema. Se cambió y no podemos traer las cosas que dejaron anteriores. Porque la ley de Dios está en contra de los chamanes. Hace algo te amo otra vez. Se abre médico ahí. A tu yañana. A yo oración. Ya te llamo a la tope ponga. Hace tamo cuya. A poco. A yo oración. Que tú estabas ya se salvó a mí. Saco te Gracias a Dios. Como por ala, alumno mitad, familia. A veces antes lo estoy llamando, oye, golpear, CPC, entonces, hoy con tema. También la medicina tradicional es en crisis, fue puesta en crisis por la medicina occidental, entonces se fue en parte abandonando. Las jóvenes generaciones crecen en varios sitios con una mentalidad casi de mirar más a las sociedades de los blancos que a las sociedades de los indígenas. Bueno, sobre todo los jóvenes ya no, especialmente a la cultura, nuestra cultura ya no interesa más, así, solo porque llega ya otras músicas y ya, si a ellos les gusta más de lo que viene de afuera. Hay que promover en este campo un diálogo profundo y seguramente que va a ser fecundo entre las dos medicinas. Por una parte, insistir y que los jóvenes no pierdan o que vuelvan a conocer la medicina tradicional, y por la otra también estimular sistemas más eficaces de atención sanitaria desde la medicina académica, medicina occidental, que solo el Estado puede hacer. En Guatana, hospital dejó, Moepa dejó de pagar, pojeta. Estamos en Buplata, millones dejó de pagar. Hace gato en la jane, hace en Boyajú, o pesa corero y co. Roñeja a pesa, pero co apene manto aba, ñana sea tu ya, pues. Sa yo oración. Catón se llante ya se a llorar. La se ñaya jangua. Pero al frente agua. Perdimos al principio, en cuando viene el misionero, ahí empezó a perder. Y algunos en ese momento se usa, como se dice, la ley de Dios. La ley de Dios, Dios se crea del mundo en toda cosa. Entonces, ¿quién va a salvar y al final del mundo? Y el que no lleva la ley de Dios, se van directamente al infierno. Desde el punto de vista antropológico, nosotros reivindicamos el derecho de los pueblos indígenas a la transformación y al cambio. Pero aquí viene una salvedad, no un cambio impuesto desde afuera,
impuesto desde las sociedades nacionales o impuesto desde las leyes externas, sino un cambio lentos y con un ritmo de acuerdo a las exigencias de ese pueblo, de esa comunidad. Son ellos que tienen que establecer la pauta de esta transformación. Ellos mismos se tienen que dar cuenta que deben ir incorporando nueva tecnología, nuevas ideas, nuevos puntos de vista, nuevas cosmovisiones, nuevas prácticas. Y el proceso tiene que ser un proceso interno, armónico, tiene que ser sin sobresaltos, sin descomponer, sin descompaginar, sino de acuerdo a sus exigencias, de acuerdo a sus expectativas y de acuerdo a sus decisiones. Queremos alcanzar a nivel en todo lo que tiene más desarrollado. Queremos encontrar el puente de trabajo dentro de las comunidades indígenas y manejar indígena mismo. Queremos poder tener acceso hasta el último grado de la universidad. En un documento de Día Indígena de hace 3 años decía, en la universidad, hasta el PhD, hasta el doctorado. O sea, para decirte cómo hay esta tendencia a formarse, a estudiar y para poder no solo ser de utilidad a la sociedad, sino a su pueblo y también poder tener recursos, más posibilidad de trabajo, de mejorar sus condiciones de vida. Hay como yo diría 3 estratos en el Chaco sociales. Están los patrones, los estancieros. Después vienen los campesinos o peones paraguayos, que son mucho inferiores socialmente a los dueños de las estancias o de los establecimientos. Y tercer nivel, más abajo, están los indígenas. Siempre, cuando se corta la torta, siempre quedamos afuera. Y yo digo, el buen desarrollo tiene que salir del político, porque para eso está la municipalidad en su distrito. Tiene que ayudar lo que necesita. Y hay también una ley, ellos usan la ley y te echan la trampa. En mi parecer, nosotros los indígenas somos los últimos olvidados del Paraguay. Porque si cuando llega así el tiempo de elecciones, viene otra gente que viene de Asunción y otra parte que nos dicen que nos dan algo y votamos a favor de ellos. Pero al final ellos si ganan en las elecciones y luego ellos nos olvidan. Por eso estamos manteniendo esa pobreza. A nivel político hay como 2 etapas. Una etapa de explotación política, en el sentido de ir por parte de los partidos, especialmente del Partido Colorado en las décadas anteriores, de ir a las comunidades indígenas, comprar la cédula de identidad y votar por ello para los candidatos que el partido había puesto, ¿no? Entonces, a cambio de comida, de algún dinero, etcétera, una utilización, utilizar los votos indígenas para mantener el partido dominante. Últimamente, en estos últimos años, quizá unos 10 años, 15, sobre todo en el periodo de la transición, han surgido movimientos indígenas. O sea, se va creando un cuerpo político cada vez más sustancioso, más fuerte, lo que hace esperar que vayan teniendo un mayor peso político y que no sean tan instrumentalizados y utilizados como ha sucedido hasta ahora en los momentos electorales.
Queremos trabajar, nosotros los jóvenes queremos trabajar, pero lo que queremos es que el gobierno nos apoye un poco más. Pero lastimosamente aquí en Paraguay no se hace así. Por lo menos acá, no solamente mi comunidad, casi un 90% es peones de los menonitas. Y los menonitas te hacen más trabajo forzoso nomás. No se controla, no se paga el sueldo mínimo. Tampoco no trabaja 20 a 16 horas por día. Y eso ya es muy... Pero hay que hacer porque si no, no hay para comer también. Lo que pensaba, y yo también pensaba eso hace 20 años, que la devolución de la tierra a los pueblos indígenas, una parte de su tierra tradicional, era suficiente para que ellos reprodujeran su estilo de vida tradicional. Hoy no sostengo más eso porque veo que el monte ha cambiado, que los indígenas han cambiado, que los jóvenes ya no conocen los recursos del monte y se mueren de hambre en 20.000 hectáreas de tierra. Yo digo a mi gente, ¿por qué el gobierno va a traer emergencia? Ese no sirve, ese se come y termina. ¿Por qué no trae una maquinaria implementaria para chacra y le tira a los indígenas? Ese para su tractor y trabaja. Y venir en un año, controlar ese. Y ese va a levantar. Y no, porque el problema viene la enfermedad por causa de hambre. Y no hay atención médica. Y si para desarrollar tiene que funcionar educación y salud y el gobierno. Porque ahí, por ejemplo, hay que plantar por lo menos batata, poroto, así. Ese es un elemento para los niños y los ancianos también. ¿Y qué pasa? El gobierno no hace millones, gasta por un provista miserable y ese se come termina. Entonces hay que buscar otra forma y creo que por lo menos así estoy pensando ahora, que es la educación, pero si no una educación teórica. Educación entiendo capacidad de vivir en el mundo en que estamos ahora, lo que implica saber hacer algún trabajito, hablar en castellano, relacionarse con la gente, buscar si viene sequía, moverme, no esperar que suceda algo. O sea, esa capacidad y esa movilidad con los problemas que se presentan hoy y que ayer los indígenas no tenían. Esa educación que es urgente producir y generar. En definitiva, un pueblo indígena hoy sobrevive si logra cambiar. No solo ellos, nosotros también, o sea, todo el mundo es así.